Esta declaración fue escrita por el imán Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, cuyo título es "Se ha hecho larga la espera, oh Ali al-Bukaiti, y no tienes escapatoria del diálogo". El 1 de septiembre del 2024. En el nombre de Dios, el Uno, el Subyugador, el que crea lo que quiere y elige a quien quiere, y que las bendiciones y la paz sean sobre el sello de los profetas y mensajeros, el mensajero de Dios, Mohammed, con el Corán, aquel libro que contiene el recuerdo. Se ha hecho larga la espera, oh Ali al-Bukaiti, y no tienes escapatoria del diálogo. ¿O es que quieres hablar de forma breve y decir: las mejores palabras son las palabras cortas y claras y las que convencen a las mentes? Y luego le decimos, efectivamente, porque Dios dice en el libro sagrado del Gran Corán que detrás de cada acción hay un hacedor. Y Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 27, versículo 40. Así que responde a las preguntas de Dios si eres sincero, ya que tu mente no aceptará el hecho de que te hayas creado a ti mismo, ni aceptará que fuiste creado sin algo que te haya creado, ni tampoco aceptará que quien te creó no tuvo ningún propósito al crearte. Y si reconoces que Dios es quien creó a al-Bukaiti, entonces tu mente te dirá: ¿es posible que Dios haya creado a Ali al-Bukaiti en vano? ¿O es que hay detrás de ello una gran sabiduría que Dios quiere llevar a cabo? De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 51, versículos del 55 al 59. Y Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 16, versículos del 1 al 4. Entonces, ¿por qué eres un discutidor y claro oponente de Dios, quien te creó para que le adores solo a Él, sin asociarle nada? ¿Y no fue suficiente para ti negar a Dios y alejarte de su adoración? Más bien, te esfuerzas en desviar a la gente sobre el llamado a la adoración de Dios solo, sin asociarle nada. ¿Aceptarías sobre ti mismo ser uno de los aliados de Satanás que desvía a la gente del llamado a la adoración a Dios el Misericordioso? Ya que esto significa que has reemplazado a Dios, el más clemente, el más misericordioso, con su enemigo, el maldito Satanás. Así que mira la respuesta de Dios para ti y para tus semejantes. Y Dios Todopoderoso dijo:
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو فبئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 18, versículos del 50 al 51. Oh Ali al-Bukaiti, has tomado a Satán como aliado en vez del compasivo. ¿Acaso sabías que Satanás invita a su partido a estar con él entre los compañeros del infierno? De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 35, versículos del 5 al 11. Oh Ali al-Bukaiti, Dios desafía a los ateos y politeístas de todos los países del mundo a crear una mosca que tenga un alma, que coma y beba, o cualquier ser viviente que tenga alma, desde la baoda viral, es decir, el coronavirus, o las criaturas más grandes que ella, en el reino de los cielos y de la tierra, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 31, versículos del 6 al 11. Concluimos esta declaración haciéndote recordar la pregunta del Señor de los mundos. ¿Fuiste creado sin nada que te creara? ¿O de lo contrario fuiste tú quien te creaste a ti mismo? Si fuiste tú quien te creaste a ti mismo, entonces, ¿cuál es la razón por la que te creaste a ti mismo? Y si tu mente rechaza el hecho de que hayas sido tú quien te creaste a ti mismo y que debe haber algo que te ha creado, entonces, ¿quién es este creador?
¿Y cuál es el sabio propósito que hay detrás de tu creación? Ya que estas son preguntas de Dios en el decreto de su libro, aquel que te desafía con la razón y la lógica, de que detrás de toda acción hay un hacedor, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 52, versículos del 35 al 37. Y en verdad, ya precedió nuestra fatua con la verdad, de que su mente estará de acuerdo con el Imam al-Mahdi Nasser Muhammadin al-Yamani. Oh Ali al-Bukaiti, no solo has negado a Dios y a su libro, el Gran Corán, más bien buscas desviar a la gente del camino recto y sembrar dudas sobre la religión de Dios, el Islam, que llama a los mundos a la realización de la paz mundial y a eliminar la injusticia del hombre en contra de su prójimo, y a la coexistencia pacífica entre musulmanes e incrédulos, y a la no coacción a la gente para creer en el más misericordioso. Y el que quiera creer, que crea, y el que quiera descreer, que no crea. Y no existe un castigo que condena la apostasía en la religión de Dios el Islam, ni para un creyente que ha vuelto a la incredulidad, ni para un incrédulo que se niega a abrazar la religión del Islam, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 109. En cuanto al significado de las palabras de Dios Todopoderoso, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 109, versículos del 1 al 3. Es un versículo decisivo y claro sobre la libertad de culto de los siervos, ya que no hay coacción en la religión de Dios el Islam, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 39, versículos del 14 al 15. En cuanto a las palabras de Dios Todopoderoso, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Quiere decir, vosotros no tenéis derecho a obligarme a adorar a vuestros dioses, ni yo tampoco tengo derecho a obligaros a adorar a Dios solo. Vosotros tenéis vuestra religión y yo la mía, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, versículos 256. Esta es la verdadera aclaración de la sura de la que te burlaste, oh Ali al-Bukaiti, en las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor.
Sagrado Corán, capítulo 109. Y he aquí te hemos aclarado la sura con la verdad, de forma evidente y clara, para la mente y la lógica, y que no se trata de una sonancia repetida como tú afirmas, Ali al-Bukaiti. Más bien contiene leyes que consagran los derechos de libertad de religión y culto entre los siervos, puesto que Dios no acepta la adoración de alguien coaccionado hasta que la adoración del siervo sea pura para su Señor, y por temor solo a Dios, sin asociado, y no por temor a nadie más que a Dios, puesto que Dios no aceptará la adoración de quienes lo adoran por temor a alguien fuera más que a Él. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 9, versículo 18. Y por eso Dios reveló los versículos que preservan la libertad de culto, y eso para no obligar a aquellos que no creen en Dios solo, y hacer de ellos hipócritas que solo adoran a Dios ante los ojos de los que los coaccionan, por lo que adorarán a Dios por miedo a alguien fuera de Él. En cuanto a los castigos obligatorios, Dios ha establecido leyes que frenan la injusticia del hombre en contra de sus prójimos y se aplica de forma general sobre todos, tanto musulmanes como incrédulos. Y el ladrón es azotado en proporción al importe de su robo, en su palma izquierda con un látigo, y no con un palo, y eso hasta que el látigo corte la piel del dorso de la palma de su mano, ya que los azotes se dan en la palma de su mano izquierda. Entonces el látigo se tuerce y corta la piel del dorso de su palma, por lo que empieza a sangrarse de la piel del dorso de su mano. Y Dios no se refiere con la palabra en árabe at-taqti' a la amputación de la mano cortándola. Glorificado sea Dios el Grande, puesto que el ladrón quedará incapacitado de por vida, y esto no está permitido en el libro de Dios. Y cuando mencionó la palabra en árabe, taqtia, se refería a golpear su palma de la mano menos buena con un látigo para hacer sangrar a la piel del dorso de su mano menos buena. Oh Ali al-Bukaiti, cuando Dios habló en su libro de las mujeres en la historia del profeta José, que se hicieron cortes en sus manos, ¿acaso Dios quiso decir que se amputaron sus manos porque utilizó la misma palabra en árabe taqti? Más bien, Dios se refiere a que hirieron sus manos, solo que Dios mencionó que se hicieron cortes en la palma de sus manos, porque los azotes se realizan en equivalencia a la cantidad robada, y este juicio lo llevan a cabo personas de entre vosotros que trabajan en el poder judicial. Los robos no son lo mismo. En cuanto a los bandidos que cortan el camino para robar el dinero de la gente, les azotan las palmas de las manos y los pies en los lados opuestos, hasta que se sangre el dorso de su mano izquierda y el dorso de su pie derecho. Y esto también es proporcional al crimen cometido, y la pena máxima de entrada a prisión no debe exceder más de 1 año. Ya que el encarcelamiento es una forma de corrección y disciplina, y la condena a cadena perpetua no está permitida en el libro de Dios, puesto que es un castigo secular e injusto, ya que es una injusticia en contra de los derechos humanos, porque si llega a arrepentirse de su pecado, permanecerá en prisión por el resto de su vida, y no le dieron la oportunidad de reconciliarse con Dios y acudir a Él para perdonar su pecado.
y aceptar su arrepentimiento, puesto que está sentenciado a cadena perpetua para siempre. Y esta es una gran injusticia en materia de derechos humanos, de manera que se interpusieron entre el hombre y su arrepentimiento ante Dios, el compasivo, el misericordioso. De hecho, la mayor condena a prisión es de 1 año, y si vuelve a cometer delitos, se le duplicará la pena de prisión por 2 años, y si reincide se le duplicarán el número de los azotes y de la condena a prisión, basada en la razón equivalente al crimen cometido. Y aún tenemos más detalles sobre esto y los aclararemos después del empoderamiento en los mundos por orden de Dios, el Señor de los mundos. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos. Vuestro hermano, el califa de Dios y su siervo, el imán al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani.